Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Quando eu vim para esse mundo, eu não atingi. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver la vida y obra de un escritor que fue muy destacado, fue uno de los más importantes escritores latinoamericanos. Había nacido en Brasil y su nombre es Jorge Amado. Espero que les agrade y ya los dejo con el material. Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Jorge Amado había nacido en Itabuna, Brasil, en 1912 y murió en Salvador de Bahía en el 2001. Fue escritor brasileño. Creció en la hacienda de Auricidia, una plantación de cacao, y se educó con los jesuitas. Licenciado en Derecho, ejerció como periodista y participó activamente en la vida política de su país desde posturas de izquierda. En 1946, Jorge Amado formó parte de la Asamblea Constituyente como diputado del Partido Comunista de Brasil. Estuvo en prisión a causa de sus ideas progresistas y entre 1948 y 1952 vivió exiliado en Francia y Checoslovaquia. Sus primeras obras, de un tono marcadamente realista, profundizan en las difíciles condiciones de vida de los trabajadores, en particular de los marineros, los pescadores y los asalariados del cacao. La explícita voluntad de denuncia social que anima estas novelas permite integrarlas en el llamado realismo socialista. La novela más significativa de este periodo está considerada por algunos como su obra maestra. Es Tierras del Sinfín, ambientada en una plantación de cacao. Con el tiempo, su prosa fue incorporando elementos mágicos, humorísticos, eróticos y, en definitiva, humanos, aunque sin abandonar nunca el componente de denuncia. Frecuentó en su juventud los círculos literarios y fue cofundador del grupo literario Academia de los Rebeldes, publicando su primera novela con 18 años. Como militante comunista fue encarcelado y perseguido en muchas oportunidades, teniendo que exiliarse en Argentina y en Uruguay. Tras la caída de la dictadura de Vargas, regresó y fue reelegido miembro de la Asamblea Constituyente por el Partido Comunista Brasileño y diputado federal. En 1947 el Partido Comunista fue declarado ilegal y Amado se exilió de nuevo, esta vez en París, de donde fue expulsado, y después a Checoslovaquia. Regresó a Brasil en el año 55, dejando la militancia política y dedicándose exclusivamente a la escritura. Varias de sus obras fueron adaptadas al cine, teatro y televisión, y es uno de los escritores más leídos y traducidos de toda la historia de Brasil. Recibió numerosos honores y fue nombrado doctor honoris causa por universidades de ambos lados del Atlántico. Fue también miembro de la Academia Brasileña de las Letras. De entre su obra habría que destacar títulos como El País del Carnaval, Mar Muerto, Los Subterráneos de la Libertad, Gabriela, Clavo y Canela o Tienda de los Milagros, entre otros. A lo largo de su carrera recibió premios tan importantes como el Jabuti o el Pablo Neruda, el Luis de Camões o el Neruda. En una nota de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina, se hace un reconocimiento a los 108 años del nacimiento del escritor. Para homenajear la vida y obra del autor brasileño, a 108 años de su nacimiento, conversamos con Gonzalo Aguilar, doctor por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador, quien nos ofreció un interesante panorama de el que supo marcar una época en las letras del país vecino. Cerca de una plantación de cacao, ubicada al sur del estado de Bahía, fue bautizado como Jorge Leal Amado de Faria. Había nacido el 10 de agosto de 1912 en Itabuna.
pero su infancia transcurrió en la ciudad de Ilheus. De abuela materna india y bisabuelo afro, decía sentirse más negro que latino. Estudió con los jesuitas en la ciudad de Salvador y se graduó en la Facultad Nacional de Derecho de Río de Janeiro. Sin embargo, su vida no fue la de abogado. De muy joven comenzó a trabajar en periódicos y a escribir literatura. Publicó su primera novela, El País del Carnaval, a los 18 años. A los 20 ya estaba casado y con una hija. Y todo esto era solo el principio. Los libros, la política, las mujeres, el país atravesaron su vida hasta los 88 años, cuando murió el 6 de agosto de 2011. Además de su prolífica producción literaria, escribió novelas, relatos, memorias, biografías, teatro, libros para niños. Tuvo una intensa actividad pública y ciudadana. Logró ser miembro electo de la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Comunista Brasileño y como diputado fue autor de la ley que proclamaba la libertad de culto religioso. Se casó por segunda vez con la escritora Célia Gataí, con quien tuvo 2 hijos más. La familia, a causa de la persecución por sus ideas comunistas, se exilió en Francia hasta que fue expulsado en 1950. Luego residió en la entonces Checoslovaquia. 5 años después volvió a su Brasil natal y abandonó de cierta forma su militancia política, pero no sus ideas, y se dedicó solo a escribir. Entre sus libros más notables, El País del Carnaval, Cacao, Capitanes de la Arena, Tierras del Sinfín, Doña Flor y sus 2 maridos, Tienda de los Milagros, Del reciente milagro de los pájaros, El amor del soldado, El niño Grapiuna, Navegación de cabotaje y tantos otros. Por ellos y por su extensa trayectoria en las letras brasileñas, recibió varias distinciones. Fue elegido miembro de la Academia Brasileña de Letras, doctor honoris causa en diversas universidades, recibió el título de Obá de Xangô en la religión candomblé y los premios Latinidad, Nonino, Orden Carlos Manuel de Céspedes, Pablo Neruda, Sino del Duca y una distinción del Ministerio de Cultura de Brasil. Gonzalo Aguilar nos dice por qué Jorge Amado fue considerado uno de los grandes autores de la literatura brasileña. Dice que sea como emblema de la cultura baiana y nordestina, como militante comunista que pone su literatura al servicio de una causa, o como narrador que crea fábulas y alegorías que conmueven a miles de lectores, hay varios motivos por los cuales puede ser considerado uno de los grandes autores de la literatura brasileña. Amado no es una figura sencilla, sino que conviven en su trayectoria diversas identidades. Desde los 30 hasta mediados de los años 50, se caracterizó por ser un escritor del Partido Comunista y varias de sus novelas continúan siendo hoy muy importantes para entender la vida social y trabajadora de una parte de la historia brasileña del siglo XX. Más allá de sus rasgos pedagógicos y panfletarios, sus novelas son grandes frescos sociales. Pero es después de los 60 que Jorge Amado se reinventa a sí mismo y ahí aparecen sus grandes personajes femeninos, que son los que lo caracterizan: Gabriela, Doña Flor, Teresa, Batista, Tieta, para nombrar a las más conocidas. Si sumamos todos sus periodos, sus novelas y sus declaraciones, tenemos a un personaje fascinante, alguien sin el cual muchas características de la cultura brasileña del siglo XX no se entenderían del todo. Además, su literatura es muy actual. En esa permanencia cuenta tanto su percepción de lo femenino como de las religiones afro-baianas y de la relevancia
de la cultura negra para la historia de Brasil. Si pensamos que actualmente hay en Brasil un gobierno que ataca las políticas de género, que defiende un cristianismo autoritario y que refuerza las actitudes racistas, entonces Jorge Amado vuelve a transformarse en un autor necesario, rebelde y fascinante. Fue un escritor comprometido, pero no necesariamente en la línea de lo que planteaba Jean-Paul Sartre. El libro de Sartre, que es La literatura, es de 1947 y Jorge Amado ya era un escritor comprometido en los años 30. Amado nació en 1912 en Bahía, un estado del nordeste de Brasil que es una de las zonas más pobres del país, pero con una fuerte tradición histórica, el aporte de la cultura negra, el candomblé, la religión afro-bahiana, el cultivo de la caña de azúcar en la época colonial, el crecimiento del cacao en la zona en la que nació Amado, muy cerca de Itabuna, la capital mundial del cacao. Él surge como escritor en los años 30. Su primera novela importante es justamente de 1933, Cacao. En ese momento había dos grandes transformaciones culturales que van a confluir en Amado escritor. En primer lugar, las vanguardias brasileñas de la década del 20 modernizaron la escritura de la prosa, y en los 30 hay una respuesta desde el nordeste de aprovecharse de esa modernización, pero trabajándola en clave social. Son los búfalos del nordeste, como se los llamó Jorge Amado, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins Dorrego. En segundo lugar, la Unión Soviética comienza con políticas culturales y estéticas en todo el mundo, primero con el Comintern y ya en los años 30 bajando una línea muy fuerte de la necesidad de que la novela sea representativa, realista y de carácter social. Como militante del Partido Comunista, Jorge Amado se irá alineando cada vez más con las políticas del partido y será uno de sus defensores más acérrimos, por lo menos hasta Gabriela, Clavo y Canela de 1958, cuando da un giro importante en su obra. En relación con este compromiso, hay una gran lectura política de su literatura. Amado aborda temáticas como la riqueza y la pobreza, el bien y el mal, la lucha de clases. En ese sentido, ¿usted cree que sus ideas fueron mutando a lo largo de su producción en consonancia con los acontecimientos vertiginosos del siglo XX? Amado fue un férreo defensor del comunismo y hasta fines de los 50 es ajeno a la crítica o a la autocrítica. Pablo Neruda cuenta en sus memorias: confieso que he vivido como Amado se puso a llorar cuando en la Unión Soviética comenzaron a revisar y a reconocer los errores y crímenes cometidos durante el stalinismo. Neruda, que era políticamente más astuto, se sorprende con la ingenuidad de Amado. Esta adhesión lo llevó a plasmar en sus novelas concepciones que venían de las conclusiones a las que arribaban los diferentes congresos del partido que se hacían periódicamente y que los escritores aplicaban en sus textos. Por ejemplo, la idea del país dualista, industrial y campesino, se percibe en algunas de sus novelas, así como la necesidad de hacer alianza con la burguesía cuando es la política de los frentes, y entonces escribe Jubiabá en 1935. Ahora bien, su conocimiento de la problemática regional y las características peculiares del Nordeste lo llevaron a poner un acento en temas que eran laterales en la agenda del partido, por ejemplo, en la cuestión negra, en el peso de la cultura popular y su manera de narrar, que da el estilo de Sudor, o el lugar de los niños en la cultura urbana latinoamericana, como en Capitanes de la Arena. La crítica del autoritarismo patriarcal tiene una amplitud mayor que las tesis
que surgían de los congresos del partido. De surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, do bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também, Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, Deus deu. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus deu. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, do bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também, Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, Deus deu. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu Sus experimentos en la pantalla. El cine brasileño cortejó a Amado con la misma intensidad con que el escritor se dejó seducir por San Salvador de Bahía. El encuentro más apasionado entre ambos fue, por supuesto, Doña Flor y sus dos maridos en el año 1976. La película de Bruno Barreto
protagonizada por Sonia Braga y José Wilker en sus apogeos, sigue siendo al día de hoy la más famosa y popular del cine brasileño, y todavía se tararea la inolvidable canción de Chico Buarque. Sobre ese modelo de color local, desenfado y erotismo, fueron muchos los directores que trataron de repetir la fórmula del éxito, pero nunca con la misma suerte. El propio Barreto lo volvió a intentar con Gabriela en 1983 y más cerca en el almanaque Carlos Caca Diegues, nuevamente con Sonia Braga al frente, probó con Tieta do Agreste 1996, adornada con música de Caetano Veloso, pero ninguna de estas superproducciones pensadas para un mercado internacional pudo acercarse siquiera a repetir el fenómeno de Doña Flor y sus dos maridos. Rede, O Globo y Manchet, por su parte, se ocuparon de adaptar todas y cada una de sus novelas, entre ellas Teresa Batista, Cansada de Guerra, Tocaya, Grande, Capitaes da Areia y Mar Morto, que se conoció esa misma temporada en la televisión brasileña como Porto dos Milagres. El propio Amado no encontraba una explicación de esta pasión del cine y la TV por su obra, pero en cada entrevista se ocupaba de aclarar que en todas las películas sobre sus obras prefería mantenerse al margen, porque una adaptación debe ser una recreación, puede ser una síntesis, pero necesariamente debe convertirse en una obra diferente de la versión literaria, con nuevos elementos y en la que determinados aspectos adquieren mayor o menor relevancia que en el libro. Nadie debe pretender que el cine repita el texto original. Se conserva lo fundamental, el sustento, y se concibe una nueva forma de contar la historia. De lo contrario, lo único que se lograría sería un pastiche sin sentido. De esos hubo varios, incluida una versión Made in Hollywood de Doña Flor, pero quien se atrevió a buscar al Amado más complejo y menos folclórico fue sin duda Nelson Pereira dos Santos en Tienda de los Milagros 1977 y Jubiabá 1987. Amado, en sus propias palabras, ha dicho: yo no me canso de leer nunca, especialmente leer a Rabelais y Cervantes, claro, y Dickens, con quien aprendí que nadie es completamente malo, que hasta el más miserable de los seres humanos tiene siempre una luz, aunque sea una luz pequeñita. Con él aprendí a amar a los vagabundos, a los desposeídos de la vida. Los jóvenes no tienen facilidad para sentir el humor, son serios, graves y en general radicales. Tienen compromiso con las cosas serias. El humor llega con la edad madura. Creo que toda mi obra literaria tiene una cierta unidad que proviene de mi posición frente a los problemas del pueblo brasileño y que fue siempre la posición de los que están al lado de los pobres, los desheredados, los desposeídos, los maltratados. Alguien cierta vez quiso agredirme diciendo que soy el escritor de las putas y de los vagabundos. No fue ninguna agresión, fue un elogio. Me divierto mucho escribiendo, pero sufro horrores, porque escribir es un parto. Además, terminar es como salir de una amistad, de un romance. Se produce un corte doloroso porque todo sale de sus tripas, de su corazón. Se sufre mucho en la creación, porque es la creación de una vida. El escritor que escribe para ganar un premio no es un escritor, es un desgraciado y un pobre hombre, pero todas las lenguas recibieron el Nobel, menos la nuestra.
Si un escritor de Brasil, Portugal, Mozambique, Angola y Cabo Verde ganara el premio, todos los escritores en portugués nos sentiríamos premiados. No existe una literatura latinoamericana. Eso es una inversión colonialista de los europeos para hacer un gueto. ¿Cuál es el parecido entre un escritor argentino y uno brasileño? No soy un comunista de larga edad, como algunos pretenden. Milité en el partido cuando era joven y dejé de hacerlo cuando fuimos un régimen democrático, pero sigo creyendo que un escritor, un patriota y un hombre que ame a su país y a la humanidad debe luchar por el socialismo. Me refiero al socialismo con democracia. Sin ella será la falsificación del socialismo, como la tuvo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El socialismo es el futuro del hombre, no esa porquería que es el capitalismo. La música de la ciudad, por Jorge Amado. La música es parte de la atmósfera de la ciudad. Llega del mar, del canto de los pescadores, en el grave sonido de las sirenas, anunciando la partida de los abellos. Llega de los caminos, de las encrucijadas, de los callejones escondidos, donde roncan los atabales de las orquestas de los candombles, saludando a los encantados. Llega de las escuelas de capoeira, Angola, de los berimbaos erguidos en combate. Se eleva de las rodas de samba, del samba de roda de Bahía. Llevado a Río por las viejas tías, nació el samba brasileño. Del mismo modo, como los colores del mar, del cielo y de la montaña, los aromas orientales, los sabores dulces y picantes, la música es parte integrante de la ciudad. Vive en el aire, vibra en las calles, resuena en el corazón de cada uno. En el seno de Iemanjá tuvo su lecho nupcial Dorival Caymmi, hijo y amante, pescador y poeta. Como trovador, establecido en la pedra da Sereia, destilando música, la voz suelta en la dulce brisa de la tarde. El padre Caymmi fue pariendo a todos los demás, comenzando por João Gilberto, a quien descubrió en las orillas del río São Francisco. El dramático João Gilberto, a quien le cupo comenzar un tiempo nuevo, señalar el comienzo de una época. De los hijos de Caymmi, el más loco y el más original. De los secretos, de las alcobas salió Gilberto Gil, acento negro de límpida voz, melodía que baja de la sensata a conquistar la plaza y el poder. De la fiesta de la Nosa Señora da purificao en Santo Amaro, de un mitín imposible, prohibido, salió Caetano Veloso, barco en el mar tempestuoso. Vinieron los novos baianos, se impusieron, sin pedir permiso a nadie, un torbellino, Antonio Carlos y Jocafi, tan iguales, tan diferentes, complementándose en perfecto entendimiento. Cosme y Damião, los mellizos, Raúl Seixas, sin parentesco con ningún otro, anunciando su cruda verdad. Walter Queiroz, la vivencia de la ciudad, el talento de la familia. María Betania, la gran intérprete de Bahía. Gal Costa, tan hermana suya. Parecen de la misma sangre o todavía más iguales. María Creusa, de voz tan bella y pura. Para tan grandes compositores, las mejores cantantes.
texto publicado en Página 12 el 22 de enero de 1995. Quando eu vim para esse mundo, eu não. Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela, e minha bandeira é verde e amarela. Pimenta de cheiro, cebola em rodela, um beijo na boca, beijo na panela. Gabriela, sempre Gabriela. Feijão na panela. Gabriela, vem cá. em noite sem lua, pulei a cancela, caí do cavalo, perdi Gabriel. Ó lua de cera, ó lua singela, lua feiticeira, me traz Gabriel. Cadê Gabriel? Perdi Gabriel. Adeus, Gabriela. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem. Jorge Amado escribió también sobre el amor y el sexo. Hay quienes dicen que se volvió más popular e incluso internacional cuando empezó a explorar los complejos rincones del corazón y dejó que la idealización romántica se mezclara con la tradición picaresca. Lo popular picaresco siempre estuvo en su obra, pero en los 60 se libera de un lastre pedagógico y moralista que lo limitaba. La muerte y la muerte de Quincas Berro de Agua de 1962 ya es una narrativa puramente popular que se alimenta de la literatura de cordel
que son los libritos artesanales anónimos que se venden en las estaciones de ómnibus y en las plazas del Nordeste. La leyenda comienza a desplazar a la historia, la magia a las explicaciones racionales, los placeres presentes a los objetivos políticos. Su literatura comienza a ser más sensorial, atenta al paisaje que lo rodea, y además su compromiso con la religión afro-bahiana se hace cada vez más fuerte. Con el pintor argentino Caribe y el fotógrafo francés Pierre Berger forman un grupo que defiende el candomblé, le da proyección internacional y registra sus ritos. Caribe como pintor y escultor, Berger como fotógrafo y Amado como escritor. Pese a que nunca dejó de adherir al marxismo, Jorge Amado fue practicante del candomblé y llegó a tener un lugar jerárquico y de importancia en los terreiros, como se llama a los lugares donde se practica el candomblé. Eso se percibe en toda su literatura, como en Doña Flor, por ejemplo, donde la crítica a la burguesía se combina con una exploración de la magia y la religión. Ese cambio también significó un privilegio de los personajes femeninos que traían ese placer del presente, la sensualidad, el erotismo y una corporalidad que va a ser cada vez más importante en su narrativa. ¿Cambia la figura del escritor? Sí, al militante adusto e inflexible le sucede el anfitrión bon vivant y amante de las cosas de su tierra. Su libro Navegación de Cabotaje, escrito en 1986, evoca pasajes de su vida y es muy entretenido, y justamente comienza rememorando una conversación con Ilya Ehrenburg y advirtiéndonos que ciertos secretos que conoce por haber sido militante del Partido Comunista no los revelará. Navegación de Cabotaje, en ese juego entre la confesión y el recato, está entre sus mejores libros. ¿Varía también el tipo de internacionalización que tienen sus novelas? Varía. En la primera época, en 1930 a 1960, la internacionalización estaba ligada al internacionalismo, es decir, a los movimientos que aspiraban a expandir al comunismo a escala mundial. A partir de 1960 comienzan a formar parte de la proyección de lo latinoamericano. Después de la Revolución Cubana surge un nuevo repertorio icónico de lo que podía ser una revolución. Los jóvenes barbudos que bajaban de la sierra, las fotos en un pasaje caribeño y tropical, el charme del Che Guevara, la irrupción de un gobierno diferente que no encuadraba en ninguna de las previsiones intelectuales e históricas. Esa visibilidad del continente vino acompañada por una serie de rasgos de la cultura popular que encontraron su mejor expresión en la narrativa. Jorge Amado puede parecer en principio ajeno a esas narrativas, en el sentido en que le falta lo experimental, pero sus novelas posteriores a Gabriela, Clavo y Canela cambiaron el eje de la lucha de clases como motor de la narrativa al de la cultura popular. Este desplazamiento puso en primer plano dimensiones como la magia, lo femenino, la cocina afro-bahiana y la inmigración, que no es que no estuvieran antes, pero que adquirían otro valor. Esa temática tendría una proyección increíble en narrativas posteriores y sobre todo en bestsellers latinoamericanos de los años 90. En relación con el boom latinoamericano, hay quienes consideran a Amado parte de ese grupo y de escritores y otros que no. No podría decirse que fue un autor del boom. De la literatura brasileña estuvieron más cerca Guimarães Rosa y Clarice Lispector. Jorge Amado era de otra generación, tenía relación con el comunismo y con una novelística menos experimental. Hay que pensar que en su momento se consideraron muy audaces las novelas de Cortázar,
Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez. Claro que la latinoamericanización que implicó el boom y el aumento de las ventas de las novelas, muchas de ellas narraciones alegóricas, ayudaron a que Jorge Amado participara del fenómeno de los 60 y aún después cuando comenzaron a adaptarse sus novelas al cine. Doña Flor y sus dos maridos fue un éxito de taquilla en la Argentina y también les fue bien a Tienda de los Milagros, Gabriela, Clavo y Canela, y mucho tiempo después vino Tieta de Agreste, o sea que sus relaciones con el mercado siempre fueron muy buenas. El boom benefició a escritores que ya tenían una obra importante como Asturias, Rulfo, Borges o Amado, pero sin duda Amado fue el que mejor aprovechó la ampliación del público lector que se dio en los 60. Hay varias maneras de entrar en el mundo de Jorge Amado. Si tuviera que hacer una hoja de ruta diría que hay 5 entradas: la política, la mágica, la turística, la cinematográfica y la lectura de género. La política es Cacao, Capitanes de la Arena, Teresa Batista, Cansada de Guerra, y Tocaya Grande, El Macondo de Amado, prestando atención a los signos de la violencia y a los modos de dominación. El lector entenderá aspectos de la historia brasileña y de cómo la esclavitud se mantuvo en Brasil como una suerte de invariante, aunque con diferentes modulaciones. La mágica es Doña Flor y sus dos maridos y Tienda de los Milagros. Percibir en los personajes la importancia de la cultura afro-bahiana, de los ritos del candomblé, sobre todo en la segunda, y las relaciones con la población negra. El otro aspecto sería lo turístico. En 1945, Amado publica una guía turística de Bahía que irá reescribiendo a lo largo de los años. Bahía de Todos los Santos, guía de calles y misterios. Es un texto fundamental si uno quiere visitar la ciudad. Mi primer viaje a Bahía fue en 1985 y ese año el carnaval fue en homenaje a Jorge Amado. Su rostro estaba en grandes carteles en todas las calles, así como los personajes de sus novelas y sus paisajes. Todo el mundo de Jorge Amado presente en el carnaval, junto con el cineasta Glover Rocha, que hizo una película sobre él, Jorge Amado no Cinema. Los músicos Dorival, Caimi, Gal Costa, Gaetano Veloso, Gilberto Gil y María Betania y el bloco afro Olodum. Amado es una de las celebridades de la ciudad. Su casa en Río Vermelho, uno de los barrios más tradicionales donde se festeja la fiesta de Iemanjá, la diosa de las aguas, es como un monumento inaccesible que se contempla desde lejos. Con este libro de Amado uno puede unir los recorridos por la ciudad real con los innumerables mitos que generó. En la parte más antigua de la ciudad, donde estaba el Pelourinho, el camino por el que bajaban los esclavos para ser vendidos, está la Fundación Casa de Jorge Amado, en el centro mismo de la ciudad. Si uno viaja a Bahía, es fundamental leer antes a Jorge Amado, mientras se escucha a Dorival Caymmi. La parte cinematográfica se hizo en muchas adaptaciones de sus novelas. La gran actriz Sonia Braga interpretó las más importantes: Tieta do Agreste, Gabriela, Doña Flor y sus dos maridos. Si yo tuviera que recomendar dos películas para entrar en el mundo de Jorge Amado, sin duda recomendaría Doña Flor y La Tienda de los Milagros. Esta última fue dirigida por Nelson Pereira dos Santos, uno de los grandes directores del cinema novo, y tiene música de Gilberto Gil, y cuenta la historia de un intelectual que desafió el racismo a principios del siglo XX. Hecha en 1977, coincide con los movimientos de afirmación de la negritud
y eso lo muestra en la película. Pese a ser una película de reconstrucción histórica, hay una escena documental del carnaval baiano de esos años, musicalizado con una canción afro del disco Refavela de Gilberto Gil. Doña Flor es la historia de una mujer quien debe optar entre su esposo vagabundo y otro que es un médico respetable. Decide quedarse con los dos. La historia es más complicada, pero no quiero spoilear más. José Wilker y Sonia Braga hacen grandes papeles. La dirección fue de Bruno Barreto y el gran documentalista Eduardo Coutinho participó como guionista. La lectura de género: se desconoce si se ha hecho lectura de género de la narrativa de Jorge Amado, ya que no soy un especialista en su obra. Sus papeles femeninos parecen a primera vista el resultado de una imaginación masculina, con ciertos rasgos paternalistas y con un privilegio de la mirada erótica. Hasta podríamos decir que se alimentan de ciertos estereotipos de lo femenino. Sin embargo, cuando un escritor o escritora compone un personaje femenino muy poderoso, uno puede decir que esos personajes ya comienzan a actuar por sí solos, con una fuerza demoledora que el lector o lectora pueden oponer a las propias ideas del autor. Creo que es el caso de Gabriela, Doña Flor, Teresa Batista o Tieta. Son personajes que hacen que la literatura de Jorge Amado continúe viva. Esto es una nota de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y la conversación fue con Gonzalo Aguilar, doctor en la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador del CONICET. ¿Hay algo más mágico y entrañable que poder percibir aromas, sabores y hasta música a través de las páginas de un libro? Vamos a hablar de Gabriela, Clavo y Canela, esa maravillosa novela escrita por Jorge Amado en 1958 y que aún hoy, cuando la leemos, nos traslada a ese Salvador de Bahía de 1925 en el que se desarrolla la historia. ¿Lo han leído? Yo lo he leído un montón de veces porque cada vez que lo leo le descubro algo distinto. La historia es un libro costumbrista. Entonces la historia narra todos los vaivenes y las vidas de los personajes de un pueblo del Brasil de esa época, un Brasil que estaba estallando con las plantaciones del cacao, donde todavía había esclavos y donde todavía resonaban, como bien dice el autor, algunos tiros en la lucha por poseer las tierras más ricas de Bahía, que finalmente dieron esas cosechas de cacao que puso a Brasil en el mundo. Pero la historia, que en sí es una novela con muchas historias paralelas, es una prosa formidable, porque cada una de las historias nos envuelve, nos engancha. Hay historias de corte político, hay amores, también hay una pintura social muy importante. Estamos hablando de una época en que en Brasil mandaban los coroneles. Y la primera sorpresa que nos llevamos cuando lo leemos es que los coroneles no eran militares ni habían sido soldados, sino que eran los dueños de las grandes haciendas del cacao. Así es que Jorge Amado va entretejiendo esta historia, donde es cierto, el personaje principal, por supuesto, es Gabriela. Y ya decimos Clavo y Canela, y los que leímos el libro sabemos que estamos hablando de la piel con ese color canela precioso de Gabriela y el aroma de su pelo, el clavo de olor, en el olor de su pelo.
Gabriela es una mulata, analfabeta, una chica muy pobre y muy hermosa, que viene huyendo del Certao en aquellos éxodos que hubo cuando el hambre empujó a la gente a otros lugares, y ella llega a este pueblo de Ileus, que es el nombre que pone Jorge Amado en su historia. Es Bahía, es Salvador de Bahía. Bueno, Gabriela llega preciosa, joven, sensual, pero llega después de una caminata, unas jornadas tremendas por el Certao. Llega sucia, andrajosa, muerta de hambre. Y bueno, con esto de los datos históricos y sociales que también nos da Jorge Amado, descubrimos que esta gente llegaba para ser contratada por lo que fuera, por lo que sea, por casa y comida, por la gente de la ciudad. Y así es como la contrata Don Nasib. Bueno, es Nasib Saad. Nasib Saad, hijo de inmigrantes, inmigrante él, el turco, el árabe, como va contando Jorge Amado que le dicen. Él es un solterón que le encanta la vida alegre, tiene un bar que es como el centro de encuentro de muchos personajes también entrañables. Y Nasib la contrata como cocinera y la ve ahí toda sucia, con el pelo hecho un desastre. Bueno, pero la contrata igual, espera, en su desesperación de necesitar una cocinera para su casa y para el bar, la contrata. Y bueno, una de las escenas más intensas es cuando él vuelve a su casa, después de haberla contratado, y ella se había bañado, se había cambiado y estaba dormida en una silla, inclinada la cabeza, en una descripción tan sensual sobre el color de la piel, el cabello lujurioso de Gabriela, su belleza, que este árabe turco, Nasib, se queda helado y sorprendido. Y ahí comienza la historia. Es una historia de amor, de humor, toda salpicada de aromas de comida, de sabores, que están tan magistralmente narrados que podemos sentir nosotros desde acá, desde nuestro lugar, lo que sentían los personajes al percibir los aromas de la comida de Gabriela o al probar su comida, o inclusive cuando en las descripciones donde ella baila en la calle y baila con grupos de personas que según las épocas van haciendo determinadas presentaciones o bailes populares, y a nosotros nos parece escuchar la música. Es una historia de amor rara, no es convencional. La vamos a retomar en otro momento porque eso parece una gran historia de amor que después, ¡apa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa historia cuando Don Nasib, quiere casarse con ella y se casa? ¿Y qué pasa con esa chica alegre, fresca, inocente, un poco salvaje, bondadosa y libre? ¿Qué pasa cuando llega el casamiento? ¿Leyeron el libro? Bueno, la historia de Gabriela y Nasib es hermosa, pero también hay muchas otras historias y personajes que nos van enganchando de tal manera que el libro resulta inolvidable. Hay personajes de corte pueblerino que a lo mejor en el pueblo donde hemos vivido o en ciudades chicas también hemos reconocido, con características raras, las solteronas del pueblo, que suelen ser muy amables, muy habilidosas en alguna cosa, pero solteronas al fin, van a misa todo el tiempo. Esta historia de las solteronas del pueblo, que tienen así como su santo especial y el cura especial para ellas, y también la parte política, que es muy interesante, es como un libro dentro de otro libro, porque la parte social o histórica que
que narra Jorge Amado es muy interesante. Cómo el Brasil en esa época está cambiando de una manera desmesurada. ¿Por qué? Porque había llegado el progreso. Y el progreso convirtió este pueblito de personajes cariñosos, sencillos, como los que hemos conocido probablemente nosotros en nuestros pueblos, como dije, pero la va convirtiendo en una ciudad que está creciendo, en una ciudad que necesita un puerto, y entonces empiezan los intereses políticos. Y a mí personalmente me sorprendió, porque no es una cuestión de héroes y villanos. Jorge Amado se logra instalar en un lugar para poder ver esa sociedad de esa época, en la cual en realidad hasta el que parece villano termina siendo un hombre de honor a su manera. Y entonces uno no puede detestarlos como se suele hacer, ay no, este personaje, a ver que le pase algo. De hecho, leyeron el libro, ¿no? No me adelanto. La muerte de uno de los personajes, que tendría que ser uno de los villanos, termina siendo narrada de una forma tan dulce y tan emotiva que uno no puede alegrarse porque desapareció ese personaje de la historia. El libro es para leerlo varias veces porque nos vamos a ir enamorando de los distintos personajes. Vamos a ir viendo además cómo va evolucionando desde que empieza el libro hasta que termina, cómo va evolucionando esa sociedad. Pareciera que hasta el personaje principal de esta novela es el progreso, no Gabriela, aunque Gabriela sí es personaje principal, pero el progreso que el autor va pincelando de a poco nos va llevando a que empezamos leyendo una historia en un pueblo y la terminamos en una ciudad con un puerto y con un cambio político importante. Y estos cambios políticos están acompañados de cambios sociales, pero que están narrados de tal manera que uno los ve de uno a uno. Es decir, por ejemplo, el caso de las mujeres, las mancebas que mantenían los coroneles a la vista de todo el mundo, las esposas que no se animaban a decir nada, las jóvenes que tenían libros prohibidos, que no podían comprar determinada literatura y que lentamente se van empezando a despertar estas rebeliones de querer avanzar, de querer hacer otras cosas, de poder enamorarse de quien una quiera. Esto en contraposición con las otras, las que van a los bailes del club para conseguir novio y marido rapidito. Pero van cambiando de a poco, van surgiendo, como dije, estos deseos de independencia que por supuesto chocan con la sociedad de ese momento. Pero detalles a ver, como por ejemplo, viviendo en la costa del mar, nadie se metía en el mar porque no era moda. Y tiene que venir uno de afuera para decir como nadie se baña. Y entonces era el personaje del pueblo porque iba en malla, recordemos las mallas de 1925, todo envuelto en una toalla para no escandalizar a la gente, para poder meterse en el mar y después salir corriendo del mar y volver a su casa todo envuelto tempranito para no provocar, ya dije, escándalos. Bueno, el libro empieza, como dije, narrando en un pueblo con costumbres muy sencillas, como puede ser el pueblo de cualquiera de nosotros si nos tocó vivir en pueblos pequeños, y termina en una ciudad donde todo ha cambiado. No solamente hay un puerto nuevo, sino que la política cambió, la forma de elegir al gobernante cambió, y cambiaron de a uno los personajes, evolucionando en sus vidas. Como dije, el protagonista de la novela es el progreso. Pero la historia de amor de Gabriela y Nasib, una historia, vuelvo a decir, rara, no es convencional, con un final sorprendente, es para leerla una y un montón de veces y soñarla y cerrar el libro y sentir los aromas de la comida de Gabriela y sentir su alegría
en el mar o su alegría bailando libre. Los invito a que lean el libro y escucho sus opiniones. Hay tanto en este libro, tanto, es un mundo completo el que nos narra Jorge Amado. Otra vez la magia y el talento de un escritor nos sumerge en un mundo distinto que nos hubiera encantado vivir. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou. É assim que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, etc e tal, Gabriela, sempre Gabriela. Nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela. Sempre igual, não desejo mal, amo natural, etc e tal, Gabriela, sempre Gabriela. Jorge Amado fue uno de esos autores que creyó firmemente en el compromiso político y en la función social de la literatura. Para él, la grandeza de la misma consistía en su poder de evocación y su capacidad para conmover y sacudir las conciencias. Así se lo dejó saber en 1982 a la periodista venezolana Ana Cecilia Guerrero. Es un privilegio el poder expresar y transmitir emociones, como grave es el hecho de que a través de la palabra se pueda llegar a influenciar sobre la gente,
Si bien esto último puede sonar extraño, más en un escritor para quien la militancia política no fue ajena, logra explicarse a partir del repudio por todo aquello que desviara de su cauce natural la inocencia histórica de los pueblos. El escritor pensaba que del escritor dependía en gran medida el cambio, la transformación y el progreso de los pueblos. Muy distinto era que la literatura se usara como un medio más de opresión, como un método que se sumara a la interminable lista de procedimientos que han existido desde siempre para manipular las conciencias de la gente. Para Jorge Amado, la literatura no fue nunca artificio solitario ni imaginación vacía sin propósito. Por el contrario, escribir fue para él develar la verdad de un país como el suyo y un continente como el nuestro, doblegados por siglos de opresión del colonialismo económico, cultural y racial. Es por eso que en novelas como Tienda de Milagros, por ejemplo, se aprecia con claridad la sanción que sufre el personaje protagónico, practicante del candomblé en sus años mozos, cuando se anima a escribir sobre la vida como experiencia y sobre la cultura mestiza baiana. Las realidades que la trama revela son las que a la larga hacen que el hombre sea segregado socialmente por las élites blancas, universitarias e intelectuales. Lejos de ser un hecho aislado, el episodio de exclusión tiene el objetivo de establecer un contrapunteo entre el poder hegemónico y las comunidades marginales que se debaten entre el ninguneamiento y el azar por sobrevivir. Además de lo ficcional, en tanto técnica e inventiva, Jorge Amado siempre sostuvo un preclaro interés por evidenciar los cambios que eran necesarios realizar para que los latinoamericanos tuvieran condiciones de vida mejores, más dignas, justas, según la modernidad civil de los pueblos. En calidad de heredero de los acalorados debates que sobre el compromiso del escritor se sostuvieron en la década de 1930, el brasilero tuvo siempre, al igual que Roberto Arlt, en el caso argentino, una aguda conciencia social en la cual el entrecruce de seres instalados en estratos sociales distintos dio cuenta con honestidad y sin exageraciones de las tensiones de ciudades que buscaban las huellas de su autenticidad perdida en los dictámenes culturales y políticos de Europa y Norteamérica. Puede decirse que la prosa de Amado construyó una estética realista que en medio de la belleza y la fuerza sugerente del lenguaje permitió entender tanto la crisis moral de su país como el desinterés de los gobiernos, el suyo y, de paso, los nuestros, por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Desde la perspectiva del abandono, una novela como Capitanes de la Arena, en 1937, adentra al lector en un contexto indolente en el cual unos niños callejeros deambulan a su suerte por la ciudad que los invisibiliza. Tras cometer todo tipo de latrocinios, al igual que en El juguete rabioso de Roberto Arlt, la infancia se relaciona con todas las formas de lo no deseable, del dolor y la segregación. La fuerza de la denuncia social que propone la obra le significó a Jorge Amado que la misma fuera confiscada y quemada por el régimen del dictador Getúlio Vargas en la plaza pública principal de Salvador de Bahía. La molestia de las élites gubernamentales y culturales para quienes todo estaba bien no se hizo esperar. No obstante, ese mismo hecho, la quema,
le dio al libro una trascendencia y un eco impensado. Lectores de todas partes del mundo empezaron a seguir la carrera literaria del por entonces joven autor que escribía con corazón, pero con conciencia sobre los problemas de su contexto, a sabiendas de que también, lejos del Brasil, la realidad era igual de aplastante. En el caso de Sudor, su novela de 1934, la pluma del escritor textualizó cómo en su amada Bahía, prostitutas, vendedores, seres anónimos, derrotados, lavanderas, mendigos y en sí todo el conjunto de desastrados que habitan la ciudad. Es importante rescatar el interés del autor por evidenciar lo que constituyó y constituye aún hoy la realidad de desigualdad y segregación que padecen los menos favorecidos. En la repetición sucesiva de esos ejes temáticos, cabe precisar que no hay el menor asomo de pobreza creativa, es decir, Jorge Amado no se repitió, no reescribió una y otra vez la misma historia de dolores e ignominias, porque haya sido su fórmula de éxito. No se trata de falta de imaginación, se trata, por el contrario, de un afán por testimoniar las vilezas de las sociedades modernas, las vilezas de la sociedad de su natal Brasil. He ahí el compromiso social del autor hoy perfilado. He ahí la razón por la cual Jorge Amado tiene un sitio dentro del conjunto de los más grandes escritores de esta América amarga y mestiza. El compromiso de Jorge Amado no fue solo literario, creativo o estético. Su personalidad analítica lo llevó desde muy joven a militar en las huestes del Partido Comunista entre las décadas de 1930 y 1950. Principalmente el escritor tuvo filiación directa con la izquierda radical, lo cual, como era de esperarse, le granjeó la animadversión de un amplio sector de la crítica literaria brasilera, que lo vio como un redactor de panfletos y diatribas. No obstante esa situación, lo que hizo en realidad Jorge Amado fue unirse a un importante grupo de autores brasileros y latinoamericanos que tomaron posición contra los gobiernos de derecha que no habían sido capaces de enrutar a América Latina hacia la modernidad y además la estaban sumiendo en la más grande de las degradaciones, el atraso cultural y el complejo racial. Los años de militancia le sirvieron al por entonces joven escritor para elaborar algo que los críticos reconocen fundamental en su obra y en su pensamiento: su malestar con la historia política de América Latina, la misma que ha desvirtuado la autoimagen de nuestros pueblos. Tenemos para sumirlos y sumirnos en la miseria y la desesperanza, en la confusión y el sin rumbo. Dentro de la liga de intelectuales a la que Amado se unió, también estaban los brasileros Dalcidio Jurandir y Patricia Galbao, el chileno Pablo Neruda, el cubano Nicolás Guillén y el peruano Julián Huanay, entre otros, como bien lo reseña en su texto Comunismo y novela en el brasileño Jorge Amado, la investigadora Dayana Nascimento dos Santos, a la par de la unión al coro de voces que en el continente iban agrupándose para clamar por la reconstrucción social. Jorge Amado libró su propia batalla cultural literaria contra los adláteres de Getúlio Vargas, quienes necesitaban legitimar, a como diera lugar, un relato nacional convincente en torno al denominado Estado Novo. Fue a raíz de sus convicciones políticas que en 1946 el natural de Itabuna logró ser parte de la Asamblea Constituyente en representación del Partido Comunista. De igual manera, y en razón de sus mismas convicciones políticas y de sus posturas progresistas, Jorge Amado tuvo que marcharse al exilio, primero en Francia y después en Checoslovaquia. Con el final de la década del 50, el creador de Gabriela
dejó la militancia y la política para dedicarse exclusivamente a la literatura y fueron años felices. A modo de conclusión, hay que mencionar que la literatura de Jorge Amado se suma a los esfuerzos por construir un perfil nacional en torno a la libertad y los valores democráticos de los pueblos. La perspectiva que de la política y la cultura tuvo el escritor fue la mejor garantía para elaborar una visión de país y del sujeto cultural, alejada de los exotismos. En ese sentido, las extravagancias asumidas a las noches de carnavales interminables repletos de mulatas libidinosas y amantes infatigables no son el dispositivo desde donde se construyó la idea del Brasil y lo brasilero. Ahora bien, cierto es que en la producción del autor la sensualidad tuvo una presencia real, al igual que el humor. No obstante, el abordar esa expresividad carnal fue más una forma de explicar la condición humana misma que una tentativa construcción de la idea de lo nacional. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Drão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive e morre pão.
En una publicación del medio página12.com.ar hay una nota sobre el fallecimiento de Jorge Amado y dice: uno de los más grandes escritores latinoamericanos. El escritor murió tras una batalla de 4 años con sus problemas cardíacos, que le habían privado de leer y escribir, que eran sus mayores placeres. Fue autor de 33 novelas, referente inevitable de la literatura de su país. Amado no dudó en retratar a los marginados de la sociedad con una prosa que, según la coincidencia general, merecía el Nobel. Si la exuberante belleza de Bahía funciona casi como amable y sensual carta de presentación de Brasil, no es menos cierto que Jorge Amado fue su espejo más certero, el que indagó en sus contradicciones más profundas, en sus misterios de candomblé y en sus urgencias de miseria tercermundista, obteniendo como síntesis eso que se dio en llamar identidad brasileña. El hombre, que estaba a punto de cumplir 89 años, uno de los escritores más importantes que dio la lengua portuguesa en el siglo XX. Vendió alrededor de 80 millones de ejemplares de sus libros y uno de los más injustamente relegados por el Premio Nobel. Murió después de haber ingresado de urgencia en el Hospital Alianza por una crisis de insuficiencia cardiorrespiratoria. Amado enfrentaba graves problemas cardíacos desde hacía varios años y había pasado 26 días internado debido a un problema de hiperglucemia que le generó trastornos en el corazón e infecciones en pulmones y en hígado. Estaba además muy deprimido porque la pérdida del 80% de la visión que lo aquejaba desde hacía unos 5 años lo alejó de sus dos grandes pasiones, la lectura y la escritura. La noticia sacudió los ámbitos intelectuales de todo el mundo, pero decretó un duelo espontáneo en Brasil y más puntualmente en su querida Bahía. Uno de sus admiradores más fervientes, Caetano Veloso, se enteró de su muerte mientras actuaba en el reinaugurado Teatro Castro Alves del barrio bahiano de Pelourinho. Le dedicó 2 canciones y su hermana María Betania, también presente en el recital, expresó: se va el escritor que llevó nuestra historia, la del pueblo bahiano, a todo el mundo. No estaba mintiendo. Sus libros han sido traducidos a medio centenar de idiomas y dialectos y publicados en 52 países. Un reduccionismo a la escala de premios y castigos obligaría a precisar que Amado es el Borges de las letras brasileñas. Del mismo modo que le ocurrió al escritor argentino, sus innumerables premios y distinciones no desembocaron en la obtención del Nobel. Estilísticamente y en lo que se refiere a la función del escritor en la sociedad, sin embargo, los diferenciaba un abismo conceptual. Y si aquí la dicotomía pasaba por estar más o menos cerca del grupo de Boedo o el de Florida, en Brasil la crítica enmarcó la narrativa contemporánea de ese país a partir de 2 polos, tal vez arbitrarios, el populista de Amado y el vanguardista de João Guimarães Rosa.
Las acusaciones, de todos modos, solían causarle placer, así como muchos elogios obtenían de Amado una mueca recelosa. Pocos minutos después de su muerte, el presidente de la Academia Brasileña de Letras, Arnaldo Nisquier, declaró que el autor de Doña Flor y sus dos maridos fue el padre de la literatura electrónica. Será imposible adivinar la reacción de Amado ante semejantes palabras, que en definitiva reflejan solo una parte de su universo narrativo. Si se tiene en cuenta que publicó su primera novela, El País del Carnaval, a los 18 años, en 1931, no debe extrañar que su vida, proyectada en forma de novelas, describió las parábolas culturales ideológicas que fueron significando al siglo XX. Amado fue comunista cuando era una palabra mala en Brasil y en Latinoamérica. Cacao, 1933, fue la primera de una serie de novelas de denuncia social y acaso la mejor de todas, que haya sido Capitanes de Arena, 1937, cuya publicación, sumada al hecho de que estuviese afiliado al Partido Comunista Brasileño, fue germen de arrestos y exilios. Vivió en Argentina y Uruguay 1940-42, en Francia en 1948-50 y Checoslovaquia en 1951-52. Durante el breve periodo de legalidad del PCB 1945-46 fue elegido diputado en la Asamblea Nacional Constituyente y logró hacer aprobar varios proyectos relacionados con la vida cultural. Desencantos y desviaciones doctrinarias fueron minando su apego a la militancia partidaria. La década del 60, que marcó, entre otras cosas, el boom de la literatura latinoamericana, decretó también su alejamiento definitivo de eso que él llamaba estalinismo cultural. Sus búsquedas artísticas fueron acompañando esos cambios, más relativos a los matices estilísticos que a un eje conceptual, y dedicó su pluma a una literatura menos solemne, más permeable al humor, la ironía y los conflictos sexuales. A este período pertenecen muchas de sus obras más famosas. Las que trascendieron el gueto literario fueron Doña Flor, en 1966, La tienda de los milagros, 1969, Teresa Batista cansada de guerra, 1972, Dieta do Agreste, 1977, entre otras. En cualquier caso, sus héroes y antihéroes siempre giraron alrededor de la marginación. Obreros, pescadores, campesinos, prostitutas, se dieron vida a las sagas épicas que imaginaba en su tierra bendita, Bahía, dominada también siempre por la sensualidad y la opresión. Las adaptaciones al cine de algunas de sus novelas intentaron traducir este sincretismo cultural en imágenes. Amado no abandonaba casi su casa en el barrio Río Vermelho, donde vivía con la escritora Celia Gattal, de 85 años, su compañera durante más de medio siglo. Allí vivía en plenitud cuando podía escribir. Dejó sin terminar el proyecto del que sería su 34º libro, titulado Boris el Rojo, una novela urbana sobre un joven que vivió las turbulencias culturales y políticas de Bahía en la década del 70. Dejó también 2 hijos, João Jorge y Paloma, 6 nietos y una profunda sensación de luto para todos los que se acercaron a su particularísimo universo. Põe a mão na minha mão, só nos resta uma canção. Vamos
Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, oh, oh, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mio, mai niente lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego fermati ancora insieme a me. Che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia, sei mia. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mio, sei mio, sei mio, sei mio. Sei mio, sei mio. Tá bom. Sim. Ah, sim. Palabras de despedida de varios autores y representantes de la política. Yo leí a Amado cuando era chico porque mi padre lo leía. El primer libro que me llegó a las manos fue Hubiaba, en el que hablaba de los rebeldes y oprimidos. Ellos se tatuaban en el pecho la J de Hubiaba y yo pensaba que cuando fuera grande también me atrevería a tatuarme la J en el pecho. Ya mayor lo empecé a estudiar y descubrí que su literatura es la fusión del compromiso social, el humor y una fuerte dosis de erotismo. Para mí, sus libros son sinónimo de la libertad que puede tener un hombre al escribir. Pedro Orgambide.
La muerte de Amado supone la pérdida de un valor importante de la narrativa latinoamericana. Lo lamento mucho, porque fue el escritor más importante de Brasil, no solo por la fecundidad de sus obras, sino por su calidad humana. Siempre me impresionó por eso y porque supo combinar la literatura culta con la popular. No tiene equivalencia en su país, porque adoptó un estilo propio, una manera de escribir la narrativa muy original y valiosa. Augusto Roa Bastos. Amado hizo crecer como su talento de creador de historias una humanidad generosa y franca, brindada a puñados. Creaba a su alrededor, donde quiera que estuviese, un clima cálido y estimulante que para quien tuvo la suerte de disfrutarlo, lo reconciliaba con la vida y lo hacía pensar que a pesar de todo, los hombres y mujeres de este planeta tal vez sean mejores de lo que aparentan. Cuando era joven, yo jugaba con un amigo adivinando cuáles escritores de ese tiempo encontraríamos en el cielo si existiese. En mi lista actual, hecha hace mucho tiempo, queda un solo nombre. Y apuesto a que ninguna persona que haya conocido y leído a Jorge Amado es capaz de removerlo de la lista. Mario Vargas Llosa. La literatura sufrió una pérdida irreparable. Hace 16 años, cada vez que la Academia Sueca pedía la indicación de un nombre para el Premio Nobel de Literatura, apuntábamos a Amado, porque queríamos que un día lo ganase, pero no sucedió. De todos modos, para nosotros fue sin duda un premio Nobel. Arnaldo Niskler, expresidente de la Academia Brasileña de Letras. La lengua de Jorge Amado es un portugués que seduce a los 5 sentidos, lleno de colores, sonidos, perfumes, sabores y texturas. Amado deja una lección de un combatiente, de alguien que siempre estuvo a favor de la justicia, del lado de los oprimidos. Un creador que tuvo el coraje de pintar a Brasil en sus colores reales, para proponer su propia utopía. Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil. Perdí a un gran amigo, pero ante todo a un grande de la literatura. Su obra es luminosa como su ser y nos acompañará en esta y en otras vidas. Un hombre de la jerarquía de Jorge Amado no desaparece, se afinca y perdura. Pablo Armando Fernández, poeta cubano. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada.
Y así llegamos al final de esta reseña tan interesante del escritor brasileño Jorge Amado. Espero que haya sido de vuestro interés, que hayan conocido más facetas desconocidas del escritor, así como me ha pasado a mí, y que les haya agradado. Yo por mi parte me despido hasta la semana que viene con nuevas reseñas de hechos y personajes destacados en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.